Muchas gracias, señora presidenta. Siguiendo por esa línea, quizá nosotros tenemos un enemigo en común o una persona a quien no le tenemos mucho cariño, que son las aseguradoras. Yo las detesto y ellas lo saben. Pero también el sistema de salud, tenemos que volver a pensar en que estamos pagando los platos rotos de las decisiones que se tomaron bajo el gobierno de Pedro Rosselló cuando se privatizaron los hospitales, también cuando se estableció el sistema de la tarjetita del plan médico y se le dio un poder brutal a las aseguradoras que ha afectado tanto a la gente que recibe servicios como a los profesionales de la salud, y eso incluye a los hospitales. En vistas pasadas, nosotros supimos, incluso en reuniones, que el porcentaje de tarifa que pagan los planes médicos a los hospitales privados es mayor que el que se paga a los hospitales estatales. Y a mí me parece eso completamente ilógico. Yo no sé si la compañera presidenta lo recuerda, que había un porcentaje que se le paga mayor a los hospitales privados que a los hospitales del Estado. Pero tenemos el problema también de la farmacéutica y del costo inmoral de los medicamentos, que entonces pues tiene un peso muy fuerte en la provisión de servicios, tanto de los profesionales de la salud como de los hospitales. ¿Ustedes tienen alguna postura o se han sentado a hablar sobre un cambio en el sistema de salud, como por ejemplo un sistema de salud universal con pagador único? Aquí mismo ustedes han dicho que se les hace complicado el tener que estar bregando con distintas instancias, distintos planes médicos, y que los centros 330, lo he escuchado, ¿verdad? Ustedes tienen a través del gobierno federal un mecanismo para comprar los medicamentos a un precio menor, me imagino porque los compran en bulk, ¿verdad? O se compra en conjunto. Doctora Rosa Castro, más bien en virtud de unos acuerdos que el gobierno federal, el Departamento de Salud Federal, ha hecho directamente con las farmacéuticas, con las manufacturas. Básicamente, y ¿verdad?, para hacer el cuento largo o corto, para que una farmacéutica pueda participar de cualquier tipo de línea de servicio en el gobierno federal, tiene que estar dispuesto a entrar en un acuerdo en el cual a lo que son los pacientes médico indigentes, poblaciones vulnerables, que estén bajo el cuidado de una organización cubierta, ellos le conocen en inglés como un covered entity, tienen que estar dispuestos a firmar ese acuerdo. Y el acuerdo lo que implica es que ellos, a través de estas organizaciones, los medicamentos se adquieren con un descuento que garantiza que estos centros, estas entidades cubiertas puedan beneficiar a las personas que no tienen acceso a servicios o a medicamentos por los altos costos, a un costo accesible en base a su nivel de pobreza. Pero el arreglo es entre el gobierno federal, el gobierno de los Estados Unidos, y las entidades cubiertas. Las farmacéuticas, y somos nosotras las entidades cubiertas que nos estamos beneficiando de esos acuerdos entre el gobierno federal y las farmacéuticas. Y uno pensaría que si el plan vital está dirigido para personas que son médico indigentes, ¿verdad? Por eso se le brinda ese servicio, que anteriormente, cuando había un sistema de salud pública, no necesitaban la tarjeta, recibían el servicio directamente. ¿Por qué no le aplica ese descuento de medicamentos a los pacientes con plan vital? En el caso de nosotros, los pacientes que reciben servicios con un centro 330 se benefician también. Por darle un ejemplo, como lo mencioné ahorita. Incluyendo el plan vital. Pueden haber es que ahorita entendí que eran los que no tenían seguro o los que tenían un seguro que no le cubría farmacia o era insuficiente. El plan vital se considera un seguro, es el que provee, ¿verdad?, el Estado a través de los fondos de Medicaid que se reciben para la cubierta del 1.6 millones de personas elegibles. El plan vital es un seguro, y aun cuando el plan vital tiene una cubierta extensísima, hay ocasiones en que hay medicamentos que no les cubre, y es en este momento en el que esa población se beneficia de recibir servicios bajo una de las organizaciones cubiertas
o Centros 330 porque pueden adquirir el medicamento a un bajo costo. O sea que sí, ellos también se benefician, principalmente cuando sus medicamentos no están cubiertos. Como bien mencionó el licenciado Jaime Pla, las aseguradoras establecen un formulario y el Plan de Salud Vital también tiene su formulario. Ok, y hay un asunto que a mí me parece, incluso yo creo que ilegal. ¿Cómo es posible que se firmen acuerdos, y esto lo tuvimos en discusiones en la comisión con ACES y el componente de ACES, cómo es posible que firmen acuerdos nuevos con aseguradoras que tienen deuda con los hospitales? Bueno, ¿Qué gestiones o qué querellas ustedes han hecho, si alguna, en ACES para exigir el cumplimiento con esa disposición que se supone que las aseguradoras no tengan deudas con los hospitales o con otros proveedores antes de firmarle un contrato? Jaime Pla, la situación de las deudas es una situación muy dinámica y la manera de manejar querellas en las instituciones públicas es muy larga. Por ejemplo, si yo quiero hacer una querella o quiero hacer algo a nivel del comisionado de seguros, pues es un proceso, probablemente 6 meses después que empieza a surgir. Igualmente sucede en ACES, que son procesos burocráticos difíciles de completar. Pues se hicieron de esa manera. O sea, la gente no entiende algo que a veces yo me gusta recrearlo. El plan de salud, o sea, el concepto plan de salud, no estaba visualizado en los seguros de la gente. O sea, eso no era lo que se estaba pensando y por lo tanto, cuando usted coge un seguro, se hacen 2 transacciones. El de firmar el contrato para el seguro y luego cuando surge un problema, o sea, si es un seguro de vida, cuando me muero, que me lo paguen. En el resto del tiempo no sucede nada. En el seguro de salud, tan pronto se firma, empiezan las transacciones. Y es una transacción detrás de la otra constantemente. Y entonces se convierte en un proceso tan dinámico, ¿verdad? Y no tenemos, esa ha sido mi posición siempre, nosotros no tenemos un código de seguros de salud que lo hayamos hecho de principio a fin. Le hemos hecho muchas enmiendas pertinentes, muchos parchos, pero no hemos podido decir, vamos a coger esto y vamos a ponerlo aquí al rescoldo y vamos a sentarnos y vamos a hacer un sistema coherente de salud. ¿Cómo se bregan? ¿Por qué, por ejemplo, no puede haber un sistema donde la autorización de pago sea instantánea? American Express me lo hace todo el tiempo, ¿verdad? Pues entonces a mí me la condicionan y me establecen lo que se llama una preautorización. Y puedo entender algo que tenga que ver pero lo que se hizo fue crear un sistema burocrático para atender un sistema que no estaba regulado y que no se sabía cómo hacerlo. Y probablemente tenemos que volver al tintero y sacar la pluma y empezar a hacerlo nuevamente. Yo quería comentar algo. La historia de el licenciado Ramón Alejandro, en la historia de la salud, hemos visto varios modelos. De hecho, yo he vivido varios de esos modelos. El modelo Guillermo Almona fue un modelo de regionalizar la salud. Y pues llegó entonces el modelo de cuidado coordinado a través de una petición que hace el Estado a través de su estate plan, ¿verdad? Y a través de unos fondos que se solicitan para cumplir con ambas, con el modelo, ¿verdad? Hay una cantidad de dinero fija que aprueba a nivel federal y este modelo va diseñado en cuanto a eso. En cuanto al viejo modelo, tuvo sus beneficios y siempre, ¿verdad? Antes que nada, un paréntesis, siempre hay espacio para mejorar y siempre lo va a haber. Y debe ser así, porque estas circunstancias se evolucionan. Pero había una segregación, los pobres y los ricos. Yo estaba en el grupo de los pobres y hacía filas intensas para buscar una cita. Mi mamá se tenía que montar coger un coche con mis otros 2 hermanos y llevarnos en carro público a Arecibo para recibir los servicios. Eso tuvo una ventaja de la reforma de don Pedro Rosselló, que liberó, que quitó ese estigma. Trajo otras circunstancias, ¿verdad?, que son obvias del camino, pero sí nos liberó de eso.
Y ahora cualquier ciudadano, malo o no bueno, puede ir a recibir servicios adecuados. No es el sueño que todos queremos, ¿verdad? Queremos que sea todo. Digo, y las filas y los meses que tiene que esperar por la cita son... Sí, ahora sí, porque hay unas circunstancias también. O sea, que eso es una Sí, una pues cantidad el sistema, de la de- manera en que está hecha, se deteriora con el Sí, tiempo y ahora- ahora estamos viendo las circunstancias teníamos peores. hace 10 años teníamos 48 programas de residencia, hoy tenemos 20 y pico. Y eso ha afectado. Un endocrinólogo pediátrico tiene que irse a Miami o a Estados Unidos a hacer Su especialidad. su especialidad, porque en Puerto Rico no la dan. Y todo tiene un sentido. Los programas de residencia son voluntarios. Me agrada escuchar hoy que en una cantidad de hospitales privados están teniendo la iniciativa de crear programas de residencia. Pero como administrador de hospital, eso para mí tiene un costo de un 30%. Y usted hace un análisis de costo-beneficio. Lo estamos haciendo ahora, ¿por qué? Porque hay una escasez de médicos. Y hay que hacer una estrategia para reclutar a esos médicos que se mantengan en nuestras facilidades. Y un hospital analiza eso y dice, bueno, si tengo que pagar Balance. $1 millón en luz, pues tengo que cuadrar a ver cómo yo hago y me Claro, uno a hacer. Totalmente de acuerdo. Esa es la realidad. Y para, como tengo, ¿verdad?, el tiempo limitado, quería traer, ¿verdad?, un tema que yo sé que no es un tema simpático, pero que tiene mucha preocupación, y es la situación de los enfermeros y enfermeras en los hospitales. Nosotros hemos escuchado, o sea, yo puedo entender los reparos que ustedes tienen, pero yo también tengo reparos con los hospitales en términos de la situación laboral de los enfermeros y enfermeras. Yo he escuchado que el número de pacientes que es asignado a un solo enfermero es muy alto, por no dar un número, y es imposible que un enfermero pueda atender a tantos pacientes en un turno, porque no hay suficientes enfermeros. ¿Qué medidas ustedes están tomando para garantizar que el trabajo de los enfermeros y enfermeras sea un trabajo que lo puedan hacer y que cumpla tanto con los derechos laborales de los enfermeros y enfermeras como los derechos de los pacientes que tienen a recibir un trato adecuado en los hospitales? No estamos hablando solamente de doctores y doctoras. Quien atiende fundamentalmente a un paciente en un hospital son los enfermeros y siguen las instrucciones de los doctores, pero quienes tienen que estar ahí 24/7 en varios turnos son los enfermeros y enfermeras. Yo quisiera que se proveyera a la comisión, si la comisión y la presidenta así lo autoriza, ¿cuáles son las normativas de los hospitales en términos de cuántos pacientes tiene que atender un enfermero por turno? Y si ustedes están haciendo algo para mejorar esa situación y que el trabajo, ¿verdad?, lo puedan hacer los enfermeros sin llegar a los niveles de estar exhaustos. ¿Cuántos pacientes por enfermeros ustedes tienen como normativa? Si hay un límite, si hay unas guías, ya sean estatales o federales, sobre cuál es el ratio, ¿verdad?, la proporción adecuada de enfermeros o enfermeras en comparación con los pacientes. Usted me está mirando a mí, así que le voy a contestar primeramente, pero aquí Jaime Pla. Yo creo que esto es un tema un poquito complejo, ¿verdad? Coloquialmente oímos mucho de esto. Y yo he tenido estas conversaciones con enfermeros y lo hemos tenido no en un debate, pero en un coloquio público, ¿verdad? En términos generales, todo depende de la complejidad del paciente. Hay wards generales, hay wards distintos, hay intensivos, hay diferentes áreas en el hospital que va a tener una razón de por qué se tiene más gente o menos gente, ¿verdad? En Puerto Rico ha habido momentos donde ha habido escasez de personal y eso también ha tenido que ver con la cantidad de personas que haya.
no solamente enfermeras, podemos estar hablando de técnicos de sala de operaciones, o podemos estar hablando de tecnólogos médicos, o podemos estar hablando de otras terapistas respiratorios, por ejemplo. Nosotros tenemos una serie de escasez de terapistas respiratorios ahora mismo y casi no hay ni estudiantes cogiendo los cursos de terapia respiratoria. Yo creo que SARAF va a las instituciones y hace esos chequeos, y si tienen alguna cosa que decir, nos los dicen y se revisa, ¿verdad? Cuando viene el Joint Commission hace más o menos lo mismo. No ha habido unas desviaciones que alguien informe que sean muy altas, ¿verdad? Pero puede haber circunstancias donde haya más pacientes que el personal que quisiéramos tener para atenderlo. No hay unas normativas específicas sobre eso, ni por legislación, ni a nivel federal, ni sobre ese tipo de cosas. Hay gente que ha hecho estudios de lo que pudiera ser una cantidad. En el estado de California se hizo un staffing pattern, por así decirlo, ¿verdad? Le ha traído unos problemas sumamente serios al estado. Hay algunos estados que lo han pensado, pero no lo han hecho. Puerto Rico se han hecho algunos pininos que no estoy seguro que van por el área que pudiéramos atenderlo. Pero entiendo su preocupación, ¿verdad? Y tiene dos aspectos. El aspecto de si el paciente está recibiendo el servicio que necesita, que es uno. Y segundo, el aspecto laboral, como usted bien trae, de si estamos sobrecargando a un profesional de la salud con más. Y se trata de atender ese asunto, ¿verdad? De una manera, en ocasiones se logra y en ocasiones no se logra, ¿verdad? Por ejemplo, hay ocasiones donde en un hospital se hace un proyecto de la cantidad de personas que se supone que tengan, y entonces de esas 7 personas que iban a estar trabajando, 3 no vinieron, que nos sucede con mucha frecuencia, ¿verdad? Pues ya el staffing pattern o lo que se iba a hacer se perdió. Vamos a empezar a bregar con atender al paciente como lo tienes que atender, pero entonces a lo mejor voy más atrasado de lo que pensaba que podía ir. Pero eso que usted acaba de decir, eso quiere decir que usted no usted, ¿verdad? Que hay hospitales. Gracias por liberarme. Que hay hospitales que no tienen personal extra para esos asuntos, que es normal que una persona falte, se enferma o lo que sea. Y yo me imagino que a los enfermeros se les pegará un montón de enfermedades, está en un hospital, ¿no? Pues usted sabe que yo he hecho una analogía sobre eso, ¿verdad? Que no sé si le va a sonar razonable o no. El hospital tiene una plantilla de empleados en base a lo que va el pronóstico de lo que va a suceder, ¿verdad? Pero no es como un equipo de pelota que tienen en el bullpen allí, tienen un montón de gente esperando a ver cuál necesita usar. No tiene esa capacidad financiera para poder decir yo tengo tantas personas aquí esperando por si viene una persona. Y segundo, los costos de contratación de personas por contrato, ¿verdad? Que sería una de las opciones de decir yo tengo aquí un roster de que si me faltan tantas enfermeras o tantos técnicos lo pongo, son sumamente onerosos y entonces pues el costo ya se une. Pero es una preocupación que usted tiene muy genuina y que nosotros también la tenemos. Añadiendo al tema de la compañera, que es un tema obviamente sumamente importante, hay 2 proyectos que están radicados en el Senado sobre el tema. Hay uno desde el 2022 y uno ahora en junio del 2023 sobre el staffing. Pero aquí hablando con el asesor me informa que la ley de la Junta Examinadora tiene que crear el reglamento para poder determinar cuántos pacientes cuántos pacientes va a tener ese enfermero. Entonces, no, en ese sentido, pues también yo sé que todo el mundo piensa y viene a la legislatura a crear una ley que los proteja, pero la realidad es que hay unas leyes que ya están establecidas, que ya se les dijo al Departamento de Salud que tiene que crear el reglamento
y no sucede nada. Entonces, hay unos proyectos radicados, pero ¿qué pasa con ese, verdad? Con esa ley que ya se supone que se haya creado este reglamento y no ha surgido nada. Entonces, eso es importante también, ¿verdad? Que yo sé que no es área el área específicamente de usted, pero sí, hay un reglamento, entonces aquí en representación del secretario de Salud tiene que llevar ese mensaje, porque a nosotros nos solicitan, estoy completamente segura que a la compañera lo han llamado enfermeros y enfermeras, a mí también me han llamado, pero hay unas cosas que también tienen que hacerse y es importante que la gente lo sepa. Licenciado Ramos Alejandro, para contestar un poquito la pregunta y abonar aquí a la disertación que ha dado aquí el licenciado de clase, y la compañera hizo en su introducción, en su ponencia, la administración de hospitales es una tarea compleja, ¿verdad? Pero se establecen medidas para minimizar la improvisación. Prácticamente no hay espacio para improvisación. ¿Cómo se logra eso? A través de unos reglamentos que ha hecho el Departamento de Salud, y que de hecho se ha enmendado recientemente uno de ellos, que exige a cada departamento establecer unos manuales de normas y procedimientos. En esos manuales de normas y procedimientos está el cuidado de enfermería. Y en ese cuidado de enfermería hay una fórmula que se establece versus, no voy a entrar en detalle ahora, por eso la puedo proporcionar más adelante. Por favor. Un poquito más detallada, pero básicamente es como si usted fuera a un restaurante. Una experiencia, estuve en un restaurante en Río Piedra y yo vi que había muchas mesas vacías y yo estaba en la lista de espera, ¿verdad? Y le pregunto a la señora de la host, mira, hay mesas, yo puedo sentarme, y dice, no, es que yo tengo más que 3 meseros. Y yo voy a presentar mi plan de trabajo, porque si no usted se va a molestar o no va a tener la capacidad para eso. Así que es según la capacidad de camas disponibles, de recursos disponibles, y los otros recursos que tenga. Por ejemplo, yo, en algunas facilidades que he administrado, cuando falta una enfermera, nosotros tenemos una compañía externa que tiene un call. Y ahí hay un supervisor que se le paga el on-call por esto, que tiene que llegar a resolver los enfermeros. Afortunadamente hay unas dispensas que se ha dado a los enfermeros que trabajan de puestos regulares para que puedan seguir contratados por esas compañías, o sea que pueden hacer dobles turnos. Y además de eso, pues hay otras medidas que se toman. Por ejemplo, si yo veo que no tengo la capacidad humana para atender o admitir pacientes, pues ese paciente se tiene que trasladar, siguiendo las directrices de la ley EMPALA para trasladar a un paciente porque no tengo capacidad. O sea, que no hay espacio para improvisación en los hospitales. Hay muchas normas y procedimientos y muchas leyes que nos regulan, que nosotros seguimos para garantizar el mejor cuidado de la salud de todos los pacientes que nosotros tenemos. Sí, le iba a preguntar si ese manual o esa... ¿Usted lo llama manual? Manual de normas y procedimientos, pero tiene una sección de enfermería, o es sí, un documento aparte. Que es el reglamento de 9184, que sé que si lo solicita se le puede hacer llegar, uno para hospitales y uno para centro ambulatorio, que incluye CDT, centro de salud primaria y otras facilidades de servicio de salud de nivel 1. Pero, y entonces en ese de enfermería, en esa parte, ¿se establece un ratio de cuántos? Hay una forma, se sugiere una forma. ¿Qué es cuál? Sí, eso sí. Se la voy a hacer llegar más adelante. ¿No las recuerda? Es que es bastante larguito por eso. Pero básicamente lo que hace es sumar la cantidad de enfermeros, la cantidad de pacientes por la cantidad de camas y se hace otro cálculo más que no recuerdo en este momento. Sí. Pues, estaríamos solicitándole a la presidenta que autorice y solicite esa información, si nos las puede brindar, ese reglamento y con particular lo de enfermería.